caminata son bastante complejos. Entonces desarrollamos una teoría, o copiamos una teoría, digamos, de pararnos, quedarnos quietos e inclinarnos para liberar la otra pierna. Entonces no estoy hablando de una caminata dinámica, sino de una caminata estática. Empezando, quieto, inclino el cuerpo, mantengo el centro de gravedad y puedo liberar la otra pierna para caminar. Y luego retornar el pie. Luego debo inclinarme, liberar la otra pierna, correr un poco el centro de masa para poder mantener el equilibrio y luego volver a hacer el paso. Es una caminata diferente, pero estamos aprendiendo a caminar. Ahora, Mangiver en los años 90 desarrolló una teoría de caminar para pequeñas superficies inclinadas. Entonces, desarrolló unos elementos que si uno tenía una pequeña superficie inclinada, ellos sin ningún tipo de actuar podían desplazarse. Entonces, eso motivó más el desarrollo de una caminata pasiva. ¿Cómo fundamentamos nuestro caminar? Entonces, basado en lo que les acabo de mostrar, desarrollamos un sistema para tratar de posicionar algo que me diera este movimiento. Entonces, inclusive ya el mercado tiene todos estos elementos, entonces que me permita generar la inclinación. Entonces, si lo puedo poner por acá, cuando tengo mis dos extremidades ahí, puedo generar una inclinación y el sistema, buscando su centro de equilibrio, se mantiene en equilibrio. Si logro hacer eso, pues ¿qué tendría que hacer? Simplemente calcular los ángulos que debo tener para cada uno de los elementos y lograr generar una caminata. Entonces, en la gráfica lo que empezamos a hacer fue buscar hasta qué ángulo lo puedo llevar. Cuando encontramos cuáles son los puntos, entonces debemos empezar a construir pues los elementos básicos para poder caminar. Entonces desarrollamos varias estructuras antes de comprar esta de la compañía Linus Motion, unas en acrílico, otras en aluminio, y básicamente han funcionado con base en esos conceptos. La cinemática que usamos para tratar de establecer dónde están los puntos, pues es la más elemental. Hay que ir al concepto básico. Hay una teoría de, no recuerdo en este momento el nombre del doctor, pero él dice que muchos de los proyectos de robótica se mueren cuando uno lo complica. Entonces, empieza la idea del robot, empezamos a construir el robot y pum, le adicionamos algo más y empiezan los problemas. Entonces, si empezamos de lo básico, podemos ir avanzando en el desarrollo de la tecnología. Básicamente tenemos la longitud de las articulaciones es constante, ¿cierto? No hay aquí articulaciones variantes en longitud, y solo tenemos articulaciones rotacionales, ¿sí? No tengo articulaciones esféricas ni prismáticas. Entonces, solamente como tengo las distancias y las distancias son fijas, podría determinar la posición del extremo superior del robot, que es lo que necesito controlar en términos generales. Si lo llevamos a un sistema un poco más grande en 3 dimensiones, debo llevar el centro de masa a la mitad del recorrido del paso, ¿sí? Y eso significa que mi sistema de control debe incorporar algunos elementos adicionales para poder mantener el control de posición dentro y llevar el centro de masa siempre a la mitad del recorrido del paso. Como los robots paralelos, en este caso cuando tengo los dos pies en el piso, no tendría una cinemática abierta, ¿cierto? Entonces las características de Navid Hartenberg no las podría tener. Pero si considero solo la primera parte de la línea,
no los 6 grados de libertad, sino digamos la primera parte, una pierna, entonces tendría solo 3 grados de libertad. Y podría, digamos que expresar de alguna manera una cinemática muy sencilla de qué es lo que estamos haciendo para introducir el estudio de esos elementos. Ahora, como el problema está en controlar los 6 servos que están ahí, todos se tienen que mantener energizados todo el tiempo, debo ver qué posición debe tener cada uno de estos servos en cada instante de la caminata que quiero hacer. Resolver el problema con microcontroladores pues tiene varias alternativas. Solamente vamos a usar la tecnología más barata para resolver el problema. Entonces, si uso los PWM de los microcontroladores, debo buscar uno que tenga hasta 6 PWM, cosa que no es tan sencillo de encontrar. Encuentro PWM, microcontroladores con 2 PWM, con 3 PWM y hasta ahí, a lo sumo 4. Ya los nuevos de las tecnologías Atmel llegan hasta 6 PWM. Pero si quiero seguir creciendo voy a tener que necesitar 18 PWM para manejar este tipo de estructuras, que va a ser muy difícil. Entonces la solución era buscar un algoritmo de programación que me permitiera mandar los 6 pulsos a los 6 servomotores. Y lo que decidimos hacer, o lo que decidí hacer, fue colocar un 16F84, muy sencillo, y de empezar a desarrollar una librería en C o un código en C con el que pudiera mantener los pulsos ahí. Y eso fue lo que logramos hacer. Entonces, dentro de esta estructura de una red de Petri muy elemental, temporizada, como el control del robot en términos generales es un control secuencial, yo no camino aleatoriamente, sino camino secuencialmente, muevo secuencialmente las extremidades y secuencialmente encuentro los ángulos. Entonces simplemente lo que voy a hacer es una secuencia de operaciones y las voy a temporizar para que los actuadores alcancen a reaccionar. Si lo hago sin temporizarlos, pues no voy a alcanzar a hacer nada, porque el servo no alcanza a moverse ni alcanzo a lograr nuevamente una posición de equilibrio estático. Dentro de los programas que hicimos, pues simplemente con esta estructura de acá buscamos cómo debo activar o desactivar y en qué momento debo bajar el pulso de cada uno de los motores. Entonces, en la tercera línea tengo un motor que debería estar antes del segundo, o sea, debo hacer el pulso de bajada del segundo. Entonces, dentro de ese análisis de tiempo, bajo primero los que tengo, los que tienen menos tiempo, o sea, debo bajar, llevar este a cero, llevar después estos y después llevar estos a ceros para generarle la posición de control angular del servo. Si estoy hablando que el servo debe estar en 0 grados, entonces bajo todos los que llevan 0.9 milisegundos, luego le doy un tiempo y bajo los que tienen que ir a 1.1, luego debo bajar los otros hasta que llegue al último servomotor. Como la velocidad del procesador del microcontrolador ahí está en 4 MHz, el rango entre cada una de las instrucciones, a pesar de estar hecho en C, no alcanza el servomotor a ver que una instrucción está antes que la otra. Entonces, para los servos es igual. O sea, él ve todas las instrucciones y reacciona a la misma velocidad. Entonces, esa es la solución más económica para hacer eso. Sube los pines, baja los pines y termina el recorrido de esto. Entonces, tienen caminatas, por ejemplo, como esta. Bueno, para poder hacer eso hay que primero preposicionar todos los servos. Si yo no preposiciono todos los servos al comienzo, no voy a poder hacer el control. Es decir, que tengo que poner todos los servos en 0 para poder armar la estructura. Cuando yo le digo que estoy parado, entonces debo conocer exactamente cuál es la posición de todos los servos para poder tener una referencia en cada uno de los elementos. De lo contrario sería muy difícil.
Ahí tiene algunas... Se la fumó. y estos son otros elementos que hemos ido haciendo. Esa fue la primera plataforma. Eso tiene 3 microcontroladores, porque cada uno tiene su PWM, o sea, 2 PWM para un servo, 2 PWM para otro, 2 PWM para el otro, y llevarlos, no, 2 PWM para 2 servos, 2 PWM para los otros 2 y 2 para los otros 2. Entonces toda la etapa de control se convirtió en un circuito demasiado grande que no se le podía colocar a la estructura de una manera sencilla. Entonces la lleva desarrollamos una nueva, la más fácil. Podemos caminar arrastrándonos los pies y quitamos un grado de libertad solo con tecnología de reciclar. Entonces caminar es posible hacerlo. Caminar con robots y hacer robots académicos que caminen, pues es realmente una tarea que se puede lograr y que se puede hacer. ¿Para dónde vamos con todo esto? La Federación Internacional de Robótica tiene un concurso